A ver, para evitar más confusiones y sobre todo, ya que decimos que hablamos de realidad aumentada, Sergio, ¿este es el inicio de temporada bueno, el de verdad, el auténtico? ¿No vacilamos más? Este es el inicio real. Si hay una realidad aumentada, nosotros estamos en ella. Entonces, este es el auténtico inicio de la vuelta de vacaciones que ya nos tocaba. Pero entonces, Jesús, ¿este inicio de temporada es de verdad o es una simulación? ¿Qué quedamos? Espera que me aclare yo primero, porque Ya. la verdad que ha habido tantos inicios que alguno tiene que ser verdad. Pero vamos a suponer, vamos a dar por hecho que este es el correcto, ¿de acuerdo? Pues Espinosa, venga, vamos allá. ¿no será esto también una conspiración? Nunca lo sabremos. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos al inicio, ahora sí, esta vez es la buena, de la 6ª temporada de Mindfacts, este podcast en el que cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y hasta cuándo se puede estirar un chicle que ya no da mucho más de sí el de conspiración. Estaba la gente como loca, deseando que empezáramos lo bueno, Espino. La masa pidiendo, por favor, dejad de hacer el imbécil, dejaros de teatro, dedicaros a otras cosas, que vuelvan los episodios de verdad de Mindfacts. Que vuelva Jesús Callejo el de verdad y no la inteligencia artificial. Por favor, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí, es que donde esté lo natural. Pero sí, ya sabes que lo bueno siempre se hace de rogar. En este caso ya estamos aquí, por fin. No se hablaba de otras cosas en los periódicos, en la tele y en la realidad virtual. Era el regreso de Mindfacts, el bueno. Y que volviera Sergio Cordero, que además ha estado de baja, el pobre. Ha estado fastidiado, ¿verdad? Pobrecito. Sí, la verdad que sí, que tuve un pequeño problema estomacal, que eso me impidió grabar cuando nos correspondía. Pero bueno, también ha estado bien para dejar hueco a esa maravilla de podcast que hemos escuchado en este feed, que es Conspiración, el cual recomiendo a todo el mundo, porque es una auténtica experiencia sonora como hay pocas. Y nos preguntaban en uno de esos mensajes de ¿pero cuándo vais a dejar de hacer el mongolo? De verdad, es que esto... Un mensaje, a ver, yo no sé el tono, pero leído rozaba un poquito la ofensa, que decía, ¿qué pasa? ¿Que este año no vais a dar regalitos a los niños o qué? Pues Sergio, ¿este año vamos a dar regalitos a los niños en este inicio de 6ª temporada? Este año vamos a dar regalitos a los niños, pero también tenemos una nueva obra benéfica que estamos valorando con todas las escuchas de los oyentes. Y me tienes que decir, Fran, tú cuál es el nombre de la asociación, porque es un nombre bastante extraño y no lo tengo delante, entonces... Es la Asociación Clivstra España, que está investigando una enfermedad rara que padecen muy poquitos pacientes en el mundo, desde niños, desde nacimiento, una condición que, por desgracia, tiene el hijo de nuestra compañera Bar Hernández de Misterios y Cubatas. Y gracias a ella, en apoyo a ella, a su familia y a toda la gente que está pasando por esta enfermedad, que es muy complicada de tratar, que están investigando todavía, vamos a colaborar con la Asociación Clivstra España. O sea que este año nos desdoblamos, hacemos el doble, 2 por 1. Bueno, pues esta es la realidad del inicio de la 6ª temporada de Mindfacts, donde precisamente comenzamos hablando no de simulaciones, no de conspiraciones, sino de realidad aumentada. ¿Y por qué hablamos de realidad aumentada, Sergio Cordero? Porque en los últimos años, diría yo, más allá de lo que hemos visto en películas, en series de ciencia ficción, existe cierta carrera empresarial, cierta carrera tecnológica por desarrollar dispositivos, por desarrollar aparatos que nos permitan ver más allá de la realidad que nos rodea, lo real, como decíamos antes, pero también lo virtual y juntarlo todo en una experiencia donde cada vez va a ser más difícil distinguir una cosa de otra. Sí, hasta ahora el medio tradicional de interactuar con la tecnología era a través de nuestros dispositivos electrónicos, pero esto se nos está quedando corto. Las pantallas cada vez son más grandes, pero necesitamos mucha más información de la que podemos tener allí. Entonces hay una carrera, como tú bien decías, por parte de las empresas tecnológicas para poder escapar de la pantalla, para poder llevar al mundo que nos rodea toda esa información que podemos percibir a través de dispositivos. Entonces, todas las empresas de relevancia en el ámbito tecnológico están planteando sus propias propuestas. Ahí está Google, ahí está Apple, también Meta, como veremos. Y sin duda se supone que va a ser el próximo gran salto tecnológico y lo que pueda traer la muerte del teléfono móvil. Hay algunos entendidos como pues el propio Mark Zuckerberg de Meta
considera que dentro de 5 años nadie va a tener teléfono móvil y que toda nuestra interacción digital se va a producir con este tipo de dispositivos de realidad aumentada. Luego lo vamos a comentar en profundidad. ¿Y cuál crees que es el verdadero beneficio para los usuarios, ya no hablo de las empresas, para la gente de a pie que pueda querer utilizar estos dispositivos? ¿Cómo nos van a cambiar la vida, nuestro día a día? A ver, son mucho más inmersivos y vamos a poder interactuar con nuestro entorno. Es decir, el propio dispositivo inteligente va a ser capaz de detectar en qué ámbito nos estamos moviendo, si estamos en una habitación cerrada, en espacio abierto, vamos a poder obtener mucha más información de lo que tengamos delante de nosotros y va a ser, aparte de más inmersivo, más responsivo, ¿no? Como dicen los británicos, más responsive, es decir, que va a haber una interacción directa con aquellos objetos que están en nuestro entorno. Yo considero que con las demos que estamos viendo y la tecnología que estamos teniendo actualmente sí que se percibe un beneficio para el usuario, porque toda esa información la vamos a obtener mucho más dinámica. No vamos a tener que estar nosotros solicitando la información al dispositivo, sino que va a ser el dispositivo el que nos ofrezca a nosotros la información directamente. Luego vamos a comentar algunas demos y algunos casos de uso que, como tecnología incipiente, pues estamos en pasos iniciales de la tecnología, pero que puede dar mucho de sí y que nos puede traer un futuro digital mejor y quizá más sano, ¿no? Menos con la cabeza agacha, como vemos ahora mucha gente en todo momento, y una interacción más real para esa tecnología más útil para pues, conectarnos con nuestros pares, que también es un poco para lo que se busca este tipo de nuevos dispositivos. Espi, yo voy a estar todo el episodio esperando el momento en el que digas que nos estamos volviendo idiotas. ¿Cómo me conoces? Sí. ¿Cómo me conoces? Es que el futuro va por ahí, va por la idiocia. El futuro es idiocracia. Ese es el futuro. Pues totalmente. O sea, La he visto. ¿La has visto? Hostia, pues esa sí la he visto. Escucha, pues la llevo visto. buscando en plataformas últimamente un montón de tiempo y no está desaparecida. Yo la encontré en su momento en lugares... Casi de que te has puesto un parche en el ojo y la pata de claro, pan. Uno digital para honrar a este programa. Sí, la idiocracia es el futuro. Pero Jesús Callejo, de toda la vida, espejito, ¿quién es la más guapa del reino? Siempre hablamos de pantallas, hablamos de gafas en este caso, hablamos de dispositivos donde siempre hay un espejo, hay una lente, hay un cristal que es el que nos va a traer la información y esto desde luego que no es nada nuevo, me temo. No es nada nuevo, no se llamaba realidad aumentada, pero desde que el hombre es hombre, yo creo que siempre ha querido saber un poco más de su entorno, ¿no? Y para eso pues ha inventado un conjunto de dispositivos técnicos o tecnológicos, precisamente pues para eso, para tener más información añadida. Entonces, qué mejor que a través de lentes, que te puede acercar objetos que están muy lejanos, como son los telescopios, o lentes que te pueden acercar muchísimo más objetos microscópicos, con lo cual es conocer un mundo en principio vedado para nuestros sentidos más ordinarios, pero que gracias, como bien dices, a los lentes, o bien a través de procedimientos mágicos, como son los espejos mágicos o como son las bolas de cristal, por lo tanto se asocia mucho también esta realidad aumentada, cuando hablamos del pasado, a rituales y, por supuesto, a la adivinación, ¿no? Porque en el fondo lo que tú quieres es ver aquello que no ven el resto de los mortales y para eso te vales de determinados utensilios y artilugios, que además tienen ese componente de magia. Pues evidentemente cuando no se entendía algo, todo era mágico, todo venía o bien de Dios o bien del diablo. Y entonces en ese mundo un poco nos movemos en los cuentos de hadas, en fin, con la famosa Blancanieves o incluso pues con Alicia a través del espejo, que sería la segunda parte, ¿no?, que escribió Lewis Carroll, es decir, a través de un espejo tú entras a otra dimensión. Antiguamente este tipo de espejos que estaban pues hechos o bien con piedra pulida, como podía ser la obsidiana, o bien podía ser con metales muy pulidos, como podía ser el cobre, como podía ser el bronce, ¿no? Y luego se utilizó ya el vidrio. Pero fíjate, se llamaban muchas veces espejos para conocer el mundo de los espíritus, porque daba la sensación de que aquello que reflejaba no era solo tu cuerpo, no era solo el paisaje que quedaba reflejado en el espejo, sino que decía que podías ver también otro tipo de realidades, que en el fondo es lo que se busca también con la realidad virtual y la realidad aumentada. Es decir, que dentro de esa cosmovisión mágica, nuestros antepasados tenían claro que a través de las lentes, de las bolas de cristal, a través de los espejos, fueran mágicos o no mágicos. Por cierto, hay espejos mágicos en museos tanto de China como de Japón, y los llaman así, espejos mágicos. Luego, si queréis, os cuento un poco cómo es el mecanismo, que desde luego está proyectando algo que en principio ahí no estaba. Por lo tanto, había que conocer por qué esto ocurría, que es un poco lo que pasaba con las linternas mágicas, que luego se utilizaron en trucos de ilusionismo. Cuando tú no conoces el mecanismo, no conoces un poco el origen técnico, pues lo atribuyes a los dioses, a los ángeles o incluso a los propios demonios o a saber qué. Bueno, pues en el fondo todo eso era conocer una
realidad distinta, una información que te llegaba por este tipo de mecanismos, que en el fondo es un poco la definición que tiene la realidad aumentada, que es un conjunto de tecnologías que al usuario le permite visualizar un mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida. Es decir, en el fondo es lo que yo estoy contando, con otras palabras, pero que no hemos avanzado tampoco demasiado. Es verdad que ahora somos mucho más dependientes de esa tecnología. Antes lo eran, ¿quién? Los magos, los chamanes, los sumos sacerdotes, etcétera. Ahora se ha democratizado y ahora es mucho más amplio, pero en el fondo lo que buscamos es conocer un poco más de nosotros mismos, aquello que no vemos y sobre todo del entorno en el que nos rodeamos. O bien planetas y astros muy lejanos a nosotros, o bien cosas microscópicas como bacterias, como virus, que antes también era algo, en fin, totalmente sobrenatural porque nos atacaban, pero sin embargo no podíamos verla. Y por eso se descubren los microscopios. Ahora que dices eso, claro, yendo a la literalidad del término realidad aumentada, al final lo que haces es o ver cositas muy pequeñitas que no puedes ver con tus ojos, o ver cositas muy lejanas como las estrellas que no puedes ver a simple vista a un tamaño decente. Y en ese sentido hay un ejemplo que nos querías traer que data de 3000 antes de Cristo, si no he leído mal, la lente de Nimrud. O sea, es decir, que esto no es de antes de ayer. No tanto. En el siglo VIII antes de Cristo, pero bueno, estamos hablando de 3000 años. 3000 años de antigüedad. 3000 años en total. Vale, de ¿vale? antigüedad, perdón, sí, es verdad. Sí, bueno, pero podría haber sido también, porque de hecho cada vez se están descubriendo más lentes, lo cual esto demuestra que había una tecnología óptica en el pasado sorprendente. Pero esta lente de Nimrud, también llamada lente de Nínive, también llamada lente de Layar, porque el que la descubre es Henry Layar, que es el que hace, en fin, todo este tipo de prospecciones arqueológicas en el antiguo imperio asirio. Pues claro, de las muchas cosas que se encontraron, aparte de esas tablillas con uniformes, se encuentran con estas lentes, pero no lentes tal cual, sino que estamos hablando de cristal de roca, oval, muy bien pulimentado, y que realmente luego se demostró que era una lente plana, convexa, de tipo toroidal, que servía precisamente para aumentar la letra, en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, que se podía poner porque, y esto es lo curioso, también se encontraron estrías regulares de 45 grados en lo que era el borde de esta lente. ¿Qué quiere decir? Que se había hecho para que esa lente estuviera insertada en algún tipo de montura. Si está insertada en algún tipo de montura, podemos especular que podía ser o un catalejo o podría ser una especie, pues, de monóculo para aumentar lo que tú estás leyendo o lo que estás viendo, ¿de acuerdo? Claro, estamos hablando de casi 3000 años de antigüedad. Esto ya es increíble. Por cierto, se puede ver en el Museo Británico. Pero no es la única lente, porque decían, bueno, podía ser un opar, un objeto fuera de su sitio, porque solo se ha encontrado en Nimrud. No. También se ha encontrado en Egipto este tipo de lentes, y son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, una que está en el Museo del Cairo, que es la lente de Eluan, que tiene también una antigüedad más o menos parecida y también con unos propósitos muy parecidos también, que era para eliminar determinados defectos de la visión o sencillamente, pues eso, para ver con más claridad cosas que son más pequeñas. Y a partir de ahí, claro, es un mundo apasionante. De hecho, recomiendo a todos los que nos estén escuchando un libro que se llama El Sol de Cristal, de Robert Temple, donde analiza más de 500 lentes que él ha ido encontrando, pues, en Éfeso, en Cartago, en Troya, por ejemplo. Henry Schliemann encontró 48 lentes convexas. Es decir, que todo este tipo de cosas, ¿para qué se utilizaba? Evidentemente no como juguete, no como diversión, no como regalo de los dioses, sino que había una tecnología óptica en aquel momento precisamente para intentar ver cosas que no podías ver con claridad. ¿Que estamos hablando de los primeros prototipos o antecedentes de las gafas? Posiblemente. ¿Que estamos hablando de los primeros antecedentes de los catalejos antes de que se descubrieran los telescopios a partir del siglo XVII? Pues muy posiblemente, porque entre otras cosas, en toda esa cultura del Tigris y el Éufrates se conocía muy bien lo que eran las estrellas, se conocían muy bien los planetas conocidos por lo menos hasta Saturno, etcétera, etcétera. Y esto solo con una visión, por mucha vista de lince que tuvieras, no era fácil, ¿no? Tenías que ayudarte de algún tipo de lente. Y ahí estamos hablando de esta lente de Nimrud o de Nínive, que es tecnología ortodoxa, oficial. No estamos hablando de la otra, de la mágica, en fin, de los espejos mágicos, que si queréis luego ahora te pregunto. Pues os comento algo, ¿no? Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se ve en ciertos museos. Os he citado 2 museos, pero hay muchos más. Estamos hablando de lentes que se utilizaban para unos fines muy concretos. Y esos fines muy concretos, evidentemente, eran para
conocer esa realidad, ya te digo, que normalmente tú no podías ver por los mecanismos normales y visuales de un ser humano. Y con eso, pues ya entramos en los antecedentes de, pues eso, de las gafas, que también hay que esperar hasta la Edad Media, pero es curioso porque las lentes las hemos encontrado en Mesopotamia, en China, en Egipto, en Roma, en Grecia, en fin, en multitud de lugares. Conocían perfectamente esta tecnología, pero no estaba al acceso de cualquier pelagatos. Evidentemente siempre estaba en torno a las cortes. Que tenía pastita. Claro. Sí, a la gente que tenía pasta y sobre luego todo lo a los veremos. artesanos que se Esto no ha cambiado mucho, Claro, esto sigue siendo igual como hoy en lo de día. ahora. Claro, Hombre, lo mismo. evidentemente, por eso te digo que si lo miras un poco con perspectiva, ves que no hemos cambiado demasiado, porque esta tecnología al final es de uso privativo de aquellos que pueden. ¿Y quiénes son los que pueden? Antiguamente eran, pues eso, reyes, emperadores, nobles, porque son los que tienen dinero. Ahora son los ricachones, que son los que tienen la pasta. Ya no son los presidentes de gobierno. En fin, en definitiva, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos poner multitud de ejemplos que van continuando desde esta antigüedad, pasando por Roma, somos herederos de Roma, y en la Edad Media es donde se desarrolla muchísimo más este tipo de lentes, tanto convexas como cóncavas, precisamente por eso, para, en algún caso, por ejemplo, para corregir la presbicia, que serían las lentes convexas, o para corregir la miopía, que serían las lentes cóncavas. Imagínate qué realidad aumentada estás dando a gente que ya que padece algún tipo de anomalía en su vista. Bueno, pues esto ya, Atanasio Kircher, por ejemplo, es jesuita, que dicen que es el que inventa la linterna mágica, lo tenía muy claro, entonces lo proyecta para otro tipo de usos y diversiones. ¿Para qué? Evidentemente, otra vez, para la corte. En este caso, por ejemplo, Rodolfo II de Habsburgo, o incluso Felipe II, que se hizo con muchas de estas lentes porque también a él le interesaba tener esta tecnología. ¿Te puedes creer, Espinosa, que 2 años y pico después de haberme operado, tú has sido testigo de que me han preguntado por mis gafas? Ya, tío, qué fuerte. Eso sí que es realidad aumentada, que la gente me siga viendo con gafas. Eso sí que es surrealismo. Estado puro. Forma parte de tu esencia. ¿Dónde están tus Totalmente. gafas? Te pregunta yo, pero, tío. Pero bueno, volviendo a temas serios, Jesús, vale, tenemos este antecedente de la óptica, vamos a llamarlo así, de esa realidad aumentada tratada de forma literal, poder ver lo que no alcanzamos a ver por nuestros medios naturales. Pero vamos a cruzar esa puerta de la magia, ¿no? Hablabas de los espejos mágicos, que entiendo que su función era mostrar algo más que lo que podemos ver por nuestros propios medios o lo que sabemos que existe ahí. Entiendo que un espejo mágico enseña otras cosas, ¿no? Claro, y fíjate, y te voy a poner un ejemplo histórico, porque podríamos hablar, pues eso, de leyendas, de tradiciones, de cuentos de hadas, donde aparecen estos espejos mágicos, pero bueno, nos quedaríamos un poco en ese mundo etérico y difuso que no viene a cuento. Pero te pongo el ejemplo de una de las personas más listas, más inteligentes y más conspiranoicas que existió en el siglo XVI, que es John Dee. Hombre, John Dee era matemático, era astrólogo, era espía, era el asesor de la reina Isabel I de Inglaterra. En fin, estamos hablando de un hombre con un currículo yo creo que bastante apreciable, ¿no? Bueno, pues este hombre, que conocía muchísimas cosas del mundo académico, le dio por conocer ese otro mundo prohibido, ¿no? El mundo de los espíritus y por lo tanto adentrarse más allá del espejo. Entonces lo que se cuenta, y esto lo cuenta cualquier biógrafo de John Dee, es que en el año 1581 él tiene una revelación, ¿no? Se le aparece un ser angélico, que él dice que es Uriel, en fin, dentro de los seres que hay por ahí está Gabriel, está Rafael, en este caso está Uriel. Y Uriel le regala un espejo de obsidiana pulimentado que luego se ha descubierto que procedía de México, es decir, que tenía una antigüedad, pues por lo menos 500 años antes de que lo utilizara John Dee. Y también le regala una especie de bola de cristal de antracita muy pulimentada. O sea, tiene 2 instrumentos ¿para qué? ¿Vale? De acuerdo. Una especie de bola mágica y otro que sería un speculum de obsidiana pulimentada. El speculum, que sería el clásico espejo mágico. Bueno, pues con ello, y con Edward Kelly, que era su asesor, en fin, su asistente también un poco trapichero en este tipo de cosas, pues entre los dos se ponen en contacto con unas entidades no humanas, sino que son entidades angélicas que le transmiten una serie de elementos curiosos. Por una parte, un alfabeto enoquiano de 22 letras, es decir, estamos hablando de finales del siglo XVI. La primera lengua sintética o artificial de la que tenemos constancia, ¿de acuerdo? Muchísimo antes que el esperanto y cualquier otros intentos que se desarrollan más en el XVIII y en el XIX. Bueno, pues en este lenguaje o alfabeto enoquiano reciben mensajes de estas entidades, vamos a llamarles alienígenas, extraterrestres, no humanas, como tú quieras, ¿no? Donde le transmiten muchísima información de esos otros mundos, pues
poco prohibitivos, ¿no? Dentro del mundo de la Iglesia, imagínate, porque estamos hablando de seres que están transmitiendo información sobre la creación del ser humano, de la creación del mundo, de los distintos planetas, en fin, de cosas que forman parte de la biología, también de la matemática, también de, pues eso, del mundo más cotidiano que se puede uno atrever a conocer dentro de las universidades, pero en este caso por métodos heterodoxos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta lengua la llaman enoquiana porque dicen que ya procedía de Enoc. Enoc era, en fin, uno de los grandes profetas, que incluso hay un libro apócrifo que se llama el libro de Enoc, que dice que esa lengua es la que utilizaba Adán antes de que, en fin, con la Torre de Babel, pues empezara a dispersar todas las lenguas. Es un poco la lengua de Dios, es la lengua primigenia. Este sería el lenguaje enoquiano. Pero claro, toda esta información, que ya digo que sería largo de desarrollar, lo dice John Dee, que ya te digo que John Dee no era ningún friki, no era un alucinado, no era ningún loco, todo lo contrario, se metió en todo tipo de tinglados y en todo salió bien. El problema es que al final quemaron su biblioteca, quemaron muchísimos de sus manuscritos y muchas cosas no han llegado a nosotros. Pero bueno, sí tiene las moradas jeroglíficas, por ejemplo, que es una de las obras que está basada en este tipo de conocimientos, vamos a llamarlos esotéricos, prohibidos o mágicos. Bueno, pues él, toda la información que obtiene, la obtiene a través de este espejo y de esta bola de cristal. Y atentos, mis queridos compañeros, porque este espejo y esta bola de cristal está en el British Museum. Se puede ver. No estamos hablando de algo, ya digo, totalmente intangible, ilusorio, fantástico, que se puede ver. Lo que no sabemos es el mecanismo o cómo llegaba a conectar con esta, vamos a llamarla tecnología, para ponerse en contacto con Uriel y con otro tipo de entidades, para que a través del lenguaje enoquiano le transmitiera muchísima información que luego dejó por escrita, aunque ya tengo mucha de esa información, pues quedó totalmente destruida. Pero él era cartógrafo, ya digo, era astrólogo, era matemático, era muchas cosas, y entonces no se puede desdeñar este tipo de información diciendo que todos son cuentos de viejas o cuentos de hadas. Yo creo que es un ejemplo muy significativo para que demos importancia a este tipo de espejos mágicos que ya utilizaban los aztecas y utilizaban los mayas, pero eran espejos de obsidiana pulimentado, y que utilizaban también los chinos, que utilizaban los japoneses y que utilizaban en muchísimos lugares porque pensaban que era como una especie de tecnología, que por cierto pues ha desaparecido un poco esa especie de como de clave, ¿no? De clave secreta. Esto me remite un poco, y lo cuento muy deprisa, a la mesa espejo de Salomón, ¿os acordáis? ¿No? Diciendo que a través de esa mesa de Salomón, que en el fondo era un espejo mágico, si tú sabías ordenar las letras del Sensemáforas, que era el nombre secreto de Dios, activabas esa mesa Salomón. Y dice, por ejemplo, en las crónicas, que podías activar y controlar los 7 climas del universo. Fíjate qué frase más enigmática. O sea, una mesa espejo de Salomón, que si sabías la clave secreta para activar ese semáforas, podías activar y controlar los 7 climas del universo. ¿Qué eso nos está indicando? Pues posiblemente un sistema de adivinación, un sistema de ver cosas que normalmente tú no podrías ver, y esa realidad aumentada que ya en el siglo XVI, incluso siglos anteriores, parece que algunos privilegiados ya ostentaban. Si no iba a estar tan mal tirado lo de conspiración, que todo esto es conectar con la IA que lo sabe todo, Epic. Esto es conectar con Callejo y él tiene todas las respuestas y sabes la contraseña del wifi. Bueno, es que mi IA favorita es Callejo. Claro, totalmente. Es la gran IA. La gran IA. Y llegamos a los siglos XX-XXI, con las novedades que ahora mismo están presentando las diferentes compañías tecnológicas. Pero Sergio, ¿cuándo surge el concepto de realidad aumentada tal y como lo estamos conociendo hoy? Es decir, mezclar lo que vemos delante de nosotros con diferentes elementos virtuales que complementan la información que llegan por nuestros sentidos. Pues es un concepto que se desea desde hace ya bastante tiempo. Tiene unos 70 años el primer prototipo que se realizó. Siempre hemos tenido esa intención de que nos expliquen la vida como si fuera un museo, que nos pongan cartelitos alrededor de lo que no entendemos y que nos hagan todo mucho más entendible. Y en este caso, el primer concepto de diseño al que podemos tener conciencia del mismo fue en el año 1968, desarrollado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, por un señor que se llamaba Ivan Sutherland. Y el nombre es un nombre muy curioso, porque el nombre de este prototipo le llamaron la espada de Damocles. Y le llamaron la espada de Damocles porque, para una visualización general de la gente que lo está escuchando, era como una especie de periscopio que se bajaba desde el techo y estaba colgado. Entonces se decía que todo ese peso estaba encima de la cabeza del usuario.
El usuario tenía que agarrarlo y mirar como si fuera pues eso, un visor bastante rudimentario y bastante antiguo, pero ya era capaz, en YouTube se puede ver, porque hay algunos vídeos de cómo funcionaba, era capaz de mostrar sobre el entorno que el usuario estaba mirando diferentes figuras geométricas, sobre todo, pues cubos, cuadrados, triángulos, vectores. Entonces, bueno, como prueba de concepto, teniendo en cuenta la tecnología tan precaria que se tenía en aquel año, pues me parece que era destacable comentarlo aquí. Lo que sí hemos visto es que en la última década, diría yo, más o menos, todo este concepto que no era más que una visión de futuro imposible se ha empezado a hacer realidad con algunos experimentos que vamos a ir desgranando y algunos prototipos que ya están en el mercado. El primero de ellos, que fue un exitazo brutal, lo cambió todo, un éxito económico increíble, entiéndase la ironía, fueron las Google Glass, que llegaron prometiendo arrasar todo y no se ha vuelto a saber de ello, ¿no? Yo creo que han cancelado el proyecto y todo. Se canceló el proyecto, se canceló además muy poquito después de lanzarlo. Google en el año 2013 lanza este proyecto de realidad aumentada que se llama Google Glass, que era simplemente un dispositivo Android, como un teléfono Android, dentro de una estructura de unas gafas. Tenía una pantalla táctil en una patilla, un altavoz y un pequeño prisma de cristal que mostraba delante del ojo del usuario pues algunas tarjetas. Era algo también bastante simple, pero bueno, teniendo en cuenta que era el año 2013, podemos decir que fue un adelantado a su tiempo. En aquel momento la tecnología tampoco permitía tener un sistema muy complejo. Y durante el tiempo que estuvo en el mercado, que solo fueron 2 años, y además tuvo un enfoque no para el mercado, sino para desarrolladores, pues la verdad que no tuvo tampoco una difusión muy masiva y fue cancelado el proyecto por un poco la reticencia social a aceptar a la gente que llevaba las gafas. Les llamaban los glass holes, la reticencia social a la gente que llevaba las gafas en general, sí. O sea, se metían con nosotros. Se metían con los que llevan esas gafas. Vale. Las que tú llevabas no tuyas eran dañinas. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que tú con un dispositivo como ese, puesto como unas gafas, tenías una cámara, tenías acceso a un micrófono y podrías estar grabando e invadiendo la intimidad de aquel que estabas delante. Se ha perdido esto que ha hecho Sergio de Glass Hole. Me parece maravilloso. En vez de asshole, Glass Hole me parece soberbio. Exacto. Pero es como gafotas, para poco tiempo que tuvo ya tenía su propio insulto, ¿no? Sí, me parece. Y bueno, pues se rechazó, como digo, socialmente. El concepto no era malo. Yo no llegué a probarlas, pero sí llegué a verlas. Las vi en un CES en Estados Unidos y la verdad que debo decir que era un muy buen intento para llevar fuera de la pantalla este mundo de realidad digital que todos tenemos ahora mismo en nuestros teléfonos. Pues mostraba tarjetas como el tiempo, podía hacer videollamadas y ver a tu contraparte. También podías visualizar el Google Maps, te podía ir diciendo por dónde ibas, cómo llegar al destino que necesitabas. Entonces, como prueba de concepto, a mí me parece muy interesante, pero ya digo, fue rechazado porque a la gente no le gustaba interactuar con aquellos que los llevaban, los glass holes. Pero luego veo un problema práctico, Espi, aparte de lo de la cámara, la privacidad. Estaba pensando en la videollamada, pero te verían muy cerca a ti, ¿no? Se te vería... Claro. No, tú veías al otro... Pero a ti no te veía. Él a ti no te veía. Pero necesitas una webcam externa, claro. Necesitas un ordenador con webcam para que como se ha resuelto en otros conceptos que luego veremos adelante, es creando un avatar. Google lo ha resuelto creando un avatar en 3 dimensiones donde el que te llama ve un avatar, no te ve a ti directamente. O sea que si hacemos una videollamada entre gafas virtuales, ninguno de los dos nos vemos. No. Depende del modelo. Si te vas ya a un formato tope de gama, por así decirlo, como podrían ser las Google Glass, las Apple Vision Pro, sí, ahora hablamos. Que ahora hablaremos, esas sí que te pueden ver porque tienen cámaras mirando hacia adentro. Entonces lo que hacen es reconstruir la cara, no está viendo un vídeo real, estaría reconstruyendo, como digo, un avatar digital con una malla de bits y estaría reconstruyendo tu cara, pero podría ver los gestos. Está Espinos ahora mismo asomándose a la webcam a 3 centímetros de distancia y básicamente lo que se ve es el puente de la nariz, poco más. Te verán eso. Te tiene que reconstruir muchísimo. Que iba a decir que había otro problema práctico y es el precio de las Google Glass, que salieron entre 1.000 euros, 1.200 euros. Sí. Acabo de hacer una búsqueda en Google, de Google Glass simplemente, y aquí hay una página donde siguen a la venta las Google Glass Enterprise Edition 2 ESPI por el módico precio de 1.400 paveles. Entonces, bueno, pues si quieres probar unas...
Ahí lo tienes, ¿no? No. Un chollo. Sí, son pintas, salieron, como digo, salieron en 2013, se cancelaron en 2015, pero luego dejaron una pequeña edición limitada, que es esta Enterprise que tú dices, Frank, que creo que llegó hasta 2017, me parece. Más tarde, vamos, porque estoy viendo que en el 18 hubo un modelo nuevo, o sea que... Sí. Vaya. Sí, sí. Fue un fracaso comercial brutal, pero sabemos que Google le gusta hacer pruebas de concepto y le gusta intentar tecnologías nuevas. Además, esto era un proyecto que sabían que podía fracasar perfectamente y así se lanzó sin ningún miedo. O sea, que ya sentó las bases para otras tecnologías posteriormente que se incorporaron en Android y en otros dispositivos de la propia Google. Nos estamos metiendo con Sergio por el hecho de probar y que le gusten y tal, pero de haber grabado este programa presencialmente juntos, de no haber sido por las cositas que pasaron para no poder grabar presencialmente, no voy a entrar en ellas de nuevo, estaríamos probando unas gafas de realidad aumentada los 4 a la vez, porque Sergio, te has hecho con unas. ¿Cuáles son? Hombre, ya sabes que yo soy usuario principal de todo ese tipo de tecnologías. Mira, y cualquier cosa que voy a sea hacer chula, una acotación me la aquí. compro. En mi casa el otro día se presentaron los robots del patrón. ¿Del patrón? Los nuevos, el Prime 1. Y entonces en mi casa alguien dijo, seguro que Sergio ya lo tiene. Está la última. Ya, seguro que Sergio ya lo tiene. Lo tengo encargado. Y dije, vamos, lo tengo encargado. Poco me parece que ha tardado. En el momento que salgan, desde luego aquí viene uno. Sí. No, estas gafas de realidad aumentada, son por culpa, por así decirlo, de no poder comprarlas de Apple, porque recordemos que no se venden en España. Las de Apple Vision Pro no se venden en España. También hay que decir que valen 3.500 euros, que tampoco estoy muy por la labor de gastar. Sí. Pero hay una empresa singapurense, que ha visto que hay un nicho de mercado en un ámbito de realidad virtual de precio más bajo y han sacado varios modelos de unas gafas de realidad aumentada que son bastante potentes. A mi juicio son bastante interesantes. Esta empresa se llama Xreal. Antes se llamaba Unreal y bueno, pues lo que vienen a sacar básicamente son unas gafas que parecen unas gafas de sol convencionales. Lo cierto es que aquí no tienes el concepto de Glasgow cuando te las pones, porque no pareces especialmente estúpido con ellas puestas, porque cuesta distinguirlas de unas gafas convencionales. Como anécdota os cuento que yo las llevé en un avión, iba viendo una película y cuando venía el azafato, pues me miraba raro y me decía mi pareja, tío, te están mirando porque piensan que eres invidente, ¿sabes? Porque son un poco así como... Son un poco aparatosas las gafas, ¿no? Podrían ser parecidas a las que puede llevar una persona invidente. Pero no, yo estaba viendo mi película en una pantalla de unas 200 pulgadas, con altavoces que salen de las propias patillas y, bueno, pues el concepto para viajes, el concepto para tener un ámbito de disfrute de media, de todo tipo de medios, pues es bastante interesante. A mayores, ellos tienen también una solución que es como una CPU externa en la cual puedes ver las aplicaciones de Android en cualquier ámbito de realidad aumentada. Es decir, tú miras a una pared y puedes ver tu correo, puedes ver YouTube, puedes ir caminando por la casa porque las gafas son translúcidas y si tienes necesidad urgente de estar conectado a TikTok o a Instagram, pues puedes ir andando y viéndolo. Y como aplicación más interesante es la de creación de monitores virtuales. Tú lo conectas a un PC, a un portátil, que sabéis que las pantallas suelen ser pequeñas, y te crea o bien una pantalla gigante de 200 pulgadas, como digo, que es como ver un proyector gigante, o te puede crear 3 monitores en los cuales tú puedes estar interactuando y mover pues diferentes ventanas de uno a otro. Y eso a mí me parece que es interesante al menos. Pero esto es un dispositivo. Pero tengo una duda, perdóname. Dime. Que yo te he imaginado ahí sabes que a mí me gusta ir detrás de ti cada vez que pruebas una cosa, probarla yo después. Yo que viajo mucho en tren. Yo puedo ir en el tren con esas gafas puestas e ir manejando mis correos y mis cosas sin teclado, sin ratón ni nada, moviendo las manos en el aire como si tuviera un problema gordo. Conmigo no vas, ¿eh? A día de hoy no vas. Ya te lo digo. Todavía este dispositivo no permite hacerlo. Están en ello, ¿eh? Están en la nueva versión de estas gafas. Estas son las segundas que sacaron, ya van a sacar las cuartas. Que esas sí tienen cámaras y esas sí que reconoce las manos y podrías ir haciendo el Minority Report, ¿no? El Minority Report. Pero no, lo que podrías hacer es conectarlo a tu portátil y ver tu correo y ver todas las aplicaciones que uses normalmente. Podrías estar editando en tu portátil en una pantalla de 200 pulgadas en lugar de 14 que suele tener un portátil. Entonces, bueno, pues en ese aspecto me parece interesante. Y para un viaje largo en avión, pues es esencial porque te lo pones ahí y tú estás viendo tu cine personal, nadie más lo está viendo, nadie más lo está oyendo y tú tienes una pantalla gigantesca delante tuya y se te hace el viaje, vamos, súper ligero.
O sea que no me aceptas, Espi, si voy... Si vas haciendo de director de orquesta en el tren. Sí, moviendo las manos ahí. O sea, Coloca esto. Yo no te conozco. Diría, no sé, este señor que se sienta al lado, no sé, está mal, algo le pasa. Es verdad que La socialmente pastilla. todavía no está muy aceptado, cada vez más lo iremos viendo Espero que no. que cada vez más gente utiliza este tipo de dispositivos y nos parecerá menos extraño. Yo recuerdo cuando empezó la telefonía móvil que cualquier persona que te llamaba desde un móvil te decía que no sabes dónde te llamo desde un móvil, Claro. ¿sabes? Y era todo novedad y la gente, tú veías a alguien con un móvil hablando por la calle y te parecía como todo extrañísimo, ¿no? Bueno, Mira, ese que tío más raro. Te diré que mi amigo Óscar, al que le mando un saludo porque sé que nos escucha de vez en cuando, vive en Nueva York y nos ha comentado hace poco a los amigos que ya allí en Manhattan ve gente caminando por la calle con las gafas de Apple. Entonces, claro, dice que la sensación es rarísima porque aparte de las gafas de Apple, si no recuerdo mal, están tapadas por delante, ¿no? No tienen, digamos, salida directa a la visión, a la realidad, sino que va a través de cámaras. Entonces, claro, parece que se van a pegar con la farola que tienen delante. Sí, pero eso es lo que se llama tecnología pass-through. Lo que hace es estar percibiendo la realidad a través de unas cámaras que estás viendo. O sea, no estás percibiendo la realidad directamente. Que luego comentaremos que ahora hay otros dispositivos que sí que ya puedes ver la realidad directa sin intervención de cámaras. Y bueno, pues que parece ser que es un poco por donde va la tendencia tecnológica. Tú no eres Pero estas pass-through, X-Real no sé. me parecen muy interesantes y bueno, ya las probaréis cuando nos veamos. Espero que sea en breve. Y os vais a dar cuenta además que la calidad de la imagen es excepcionalmente buena. Los proyectores son de Sony. Porque la realidad no tiene una calidad buena. La realidad hay que darle más, hay que hacerla 8K a la realidad, porque no tiene Exacto, buena calidad. exacto. ¿Hay Hay que ¿para qué vamos aumentar a la mirar calidad de la realidad? si tenemos una cosa que nos ponga la realidad delante, tío? Es que es de cajón. Pues esto pasará, Es de cajón, de llegará el cajones. momento en que sea así. Que digo que tú no eres de pass-through, ¿no, Espi? ¿No? Tú no te imaginas con unas Yo, cámaras... tío, en o sea, es que me estoy imaginando esta situación que estáis narrando de salir a la calle y todo el mundo como subnormales, auténticos subnormales, moviendo las manos en el aire, o sea, en un mundo virtual, y es que me produce un rechazo de un calibre que no sé. O sea, es como un manicomio gigante, como si hubieran abierto un manicomio y hubieran soltado a toda la gente y es allí como locos, Los hablando taxistas solos, ya tal. que no saben cuándo parar, quién les llama ni quién no y les llama. imagínate que tú eres el único, o sea, yo, que seré el último superviviente a esto, el único que vaya sin eso. O sea, como cuando eres el único sobrio en una panda de borrachos, tío. ¿Vale? Que tú lo miras y dices, ¿qué hace esta gente? ¿Pero qué le pasa, tío? Pues igual. Bueno, mira, ya nos estamos acostumbrando a estas personas que caminan por la calle y van hablando solas, aparentemente solas. Sí. Sí. Al principio te llamaba la atención, ¿no? Hasta que ves que tienen ahí los auriculares metidos en sus orejas, pero que al principio llama mucho la atención cuando alguien te adelanta y está hablando, ¿no? Dices, ¿de qué va? Al final se está normalizando. Pues me imagino que luego los que van haciendo aspavientos por la calle, pues lo normalizaremos. Y el que no haga aspavientos será el raro, ¿no? Será el que hay que Claro, perseguir. pero estamos normalizando que el manicomio. O sea, Sí, es lo que claro. estamos normalizando. Escúchame, Sergio, Pues lo ¿cuánto valen las el agua gafas de la estas? locura, ¿no? Ese cuento, ¿no? De que al final envenenan el agua, todo el mundo bebe, menos el rey y el chamberlain, y al final todo el pueblo que había bebido esa agua contaminada dice, el rey y el chamberlain están locos, hacen cosas raras, y al final el rey y el chamberlain tienen que beber agua del pozo para ser normales como ellos, entre comillas. Ahí O sea está, que ahí está. tampoco, como ves, no hay nada nuevo Ahí bajo está, el ahí sol. está, ahí está ¿Cuánto mi- valen mi estas IA gafas? favorita. ¿Cuánto vale esto? Pues Que eso- quiero darle vergüenza a Espi. Creo que es lo más interesante porque Sí. se pueden encontrar por 200 euros. Esto está Me parece hecho. que es un Está precio hecho. como para poder equivocarse, ¿no? Para comprar y poder equivocarse. yo creo. Esto ya, Espinosa, te va a tocar la vergüencita ajena. Claro, Lo voy es a que probar. vale menos que un móvil, prácticamente. Ya, por eso. Claro, claro. Ahora hablaremos de móviles precisamente, pero comentabas, Sergio, que hay un dispositivo nuevo, prometedor, que acaba de ser presentado hace poquito y que va a avanzar más todavía en este camino. Sí, a ver, el prototipo más impresionante que se ha mostrado en los últimos años, yo diría por encima incluso de las Apple Vision Pro, son esta nueva presentación que ha hecho Meta, que ha hecho Mark Zuckerberg, de su dispositivo llamado Orion. No sé si tendrá alguna reminiscencia mitológica o no, pero lo cierto es que impresiona, ¿no? Los vídeos que se ven ya empiezan a ser son unas gafas convencionales. No parecen muy llamativas, son un poco más gruesas de unas gafas normales porque evidentemente llevan la tecnología dentro, baterías, sensores, CPU, etcétera. Estas me gustan. Es que son Ray-Ban. No son muy parecidas a la Claro que Ray-Ban. son De hecho, Ray-Ban, lo Meta pone tiene un aquí. acuerdo. Gafas inteligentes, Ah, Ray-Ban. bueno, es que Meta con tiene Meta. unas Ray-Ban. Tiene otras. ahora Meta mismo, tiene sí. una Ray-Ban Sí. con Luxottica, que es la empresa que la genera.
Pero esas no tienen proyección de vídeo, por así decirlo, solo es audio y cámaras. Sin embargo, estas Orion tiene ya unos proyectores como las que os he estado comentando antes, que ya están integrados. No, estas son como las que llevaba Fran, pero como si fuera Franco Battiato. Estas son pero el culmen del gafapastismo. Esto, los gafapastas, se lo van a pasar fenomenal. Se podrían llevar sin hacer el ridículo, Espi, ¿tú qué crees? Si alguien lleva eso, es ridículo. A ver, es un poco Barragán. Yo no sé si mantener la dignidad con esto puesto es fácil, ¿eh? Faltan aumentos, ¿verdad? Vale, pues fíjate, estas parece ser que todo el mundo que las ha probado dice que son absolutamente impresionantes, que el campo de visión es muy amplio, que está súper bien integrado dentro de lo que nos rodea. La salsa secreta que hace que esto funcione es la realidad, la inteligencia artificial que provee de lógica a lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay una demo que es bastante interesante. Uno de los redactores que está probando las gafas le ponen delante 4 o 5 ingredientes para hacerse un batido y él le pregunta a las gafas, dame ideas de recetas de batidos. Entonces, pues las gafas identifica una piña, plátanos, té verde, proteína. Y dice, bueno, pues con esto que tienes yo haría este tipo de batido. Y le da la receta, ¿no? Entonces, bueno, el tío le cuaja bastante lo que le están proponiendo. Sobre todo lo interesante es que cómo reconoce lo que tiene alrededor, cómo lo etiqueta, porque tú ves las etiquetas de lo que está haciendo arriba, y cómo hace una propuesta. Una de las cosas más interesantes que tiene este dispositivo es que no habría que hacer la orquesta, como decía Espi, porque tiene una forma de control súper interesante que se llama, una tecnología nueva que se llama electromiografía. ¿Ah? Electromiografía es una nueva técnica que conlleva una pulsera, como estas pulseras que llevamos de deporte, ¿no? De medición de pasos, etcétera, que mide, cuando tú mueves las manos y haces clic con las manos, mide la fuerza y el movimiento de los tendones que pasan por el antebrazo. ¿Vale? Entonces sabes si estás moviendo el dedo índice, el dedo anular o el pulgar. Y en función de cómo lo estés moviendo, él interacciona. O sea, tú podrías ir con la mano baja haciendo así, un poco como que pides dinero, ¿no? En ese formato, pero estarías moviendo el sistema operativo. A mí me parece eso tremendamente interesante, es algo muy novedoso y que no se había presentado nunca. Entonces, hay que reconocer que Meta está haciendo un esfuerzo muy interesante en innovar. Y como digo, los que lo han probado han quedado gratamente sorprendidos para ser un primer prototipo. Y ya se está hablando de que puede ser un serio competidor de los teléfonos móviles, porque al final, lo que hemos dicho, un teléfono móvil está limitado por su pantalla, que cada vez todos sabéis que son más grandes. Los teléfonos móviles tuvieron 2 etapas. Uno que eran muy grandes y se quería que cada vez fueran más pequeños. Y cuando se hicieron inteligentes, de todo lo pequeño que eran de 3 pulgadas y medio, creo recordar que era el primer iPhone, o 4 pulgadas, creo que igual eran 4 pulgadas, hasta móviles de 7 pulgadas como estamos viendo hoy en día, que están casi, bueno, pues duplicando el tamaño de esa pantalla. Entonces, estamos constreñidos a esa limitación de la pantalla. Si podemos sacar fuera de la pantalla y tener un lienzo tan grande como todo nuestro campo de visión, pues la capacidad de información que podemos tener será mucho mayor y nuestra forma de interactuar será mucho más efectiva con el entorno. Imagínate ir al Museo del Prado, mirar un cuadro y pedir que te lo explique directamente, que te explique las meninas. Explícame las meninas. Yo prefiero que me lo explique Jesús Callejo. Una voz aterciopelada como la de Jesús Callejo nos podría estar explicando yo quiero ir en tiempo real. Yo quiero ir con él, que luego me puedo tomar una caña. ¿Cómo serían las meninas? Ya. También pero al final esto al metaverso lo está dejando obsoleto. Esto es un paso más. Va un poco interaccionado con el metaverso porque Vale, luego al final lo que haremos será interactuar en una realidad aumentada donde haya avatares del metaverso también, fuera de unas gafas más gruesas, ¿no? Como eran las de Apple o como pueden ser las MetaQuest de la propia Meta, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, debido a la ley de Moore, reducir cada X tiempo el tamaño y el precio de los componentes electrónicos, miniaturizando mucho más la tecnología y haciendo que sea mucho más eficiente pues estos nuevos pasos que estamos dando. Con lo cual, bueno, pues yo considero que sí que es una tendencia en la buena dirección y no hace falta más que ver quiénes están apostando por esto. Ya hemos dicho que Apple tiene su sistema Vision Pro, que ya se sabe que va a tener una nueva versión, una nueva iteración que va a ser más barata, va a pasar de 3.500 euros a 2.000 euros, ya es un avance, reduciendo un poco algunas de las funcionalidades y cambiando materiales de aluminio a plástico, pero bueno, siguen apostando por esta línea. Microsoft tiene también su propia empresa de realidad aumentada que se llamaba Magic Leap y que bueno, pues tenía también un prototipo que estaba más destinado a lo que es el mundo enterprise, a lo que es la empresa. Y Meta está poniendo toda la carne en el asador para este tipo de entornos. En su momento fue muy castigada en bolsa y cayó tremendamente, pero bueno, se ha recuperado y parece ser que está en la buena dirección. No hay que olvidar que Meta tiene actualmente el 80%
del mercado, de la cuota de mercado de gafas de realidad aumentada y realidad virtual con sus MetaQuest 3, 3S y 2. Entonces, bueno, pues Oye, son líderes en este campo. Sergio, que además en este tipo de tecnología pues es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aparte de la mera diversión, del acceso a muchísima información, a datos, incluso a traducción simultánea en distintos idiomas, en fin, todo ese tipo de cosas que yo creo que son muy prácticas, son muy útiles, pero ya que las llevas incorporadas en tu cabeza, en tu testa, ¿puede tener algún tipo de sensor también para medirte un poco pues también tus pulsaciones, tu colesterol o muchas de estas, es decir, aplicaciones médicas pueden tener? Muy buena pregunta. Sí, la cuantificación de la salud, esto es algo que es una tendencia imparable. De hecho, bueno, pues lo estamos viendo cada vez más con relojes que miden pulsaciones, incluso la tensión arterial a día de hoy. Se está desarrollando un glucómetro para relojes y al final, si lo tienes en un reloj, ¿por qué no lo vas a tener en unas gafas? Al final lo que requiere es contacto con la piel. Probablemente estos nuevos dispositivos, estas nuevas gafas, pues eliminen tanto al reloj como al teléfono como a los auriculares, porque vas a tener proyección directa de sonido desde las patillas a tus propias orejas. Entonces tú serás el único que escuchará el sonido que estés proyectando. Entonces, bueno, pues estaremos eliminando diferentes dispositivos, igual que en su momento el teléfono móvil eliminó otros tantos dispositivos, como era el reproductor de música, como era la cámara de fotos, como era el podómetro, como muchas otras tecnologías. Bueno, pues estas nuevas gafas pueden a su vez pasarle factura al móvil, eliminar el móvil, el reloj y estos auriculares que también estamos utilizando. Pero la parte negativa que estoy viendo ahí, en el fondo es como tener ahí un par de móviles pegados a las orejas, en fin, con toda la tecnología, con el 5G y todo lo que sabemos, ¿no? Es decir, estás teniendo una radiación a tiempo completo y durante muchas horas en tu cabeza. ¿Eso no puede tener repercusiones negativas en el cerebro? Pues definitivamente habrá que probarlo, habrá que hacer estudios muy a fondo de qué efectividad puede tener este tipo de radiación. A día de hoy se sabe que el teléfono móvil no es dañino con un uso convencional. Bueno, porque lo llevas en el bolsillo, no lo llevas ahí pegado. Bueno, pero a lo mejor los huevos los llevas un poco a... Bueno, se ha mirado también... se ha mirado también directamente, por eso usuarios avezados de móvil, mucha gente que está hablando mucho tiempo por teléfono y no se ha visto que sea negativo porque la emisión de radiaciones es bastante escasa. Pero definitivamente eso es un reto que tendremos que investigar y ver si puede ser dañino y contraproducente el uso continuado de este tipo de dispositivos en horas prolongadas. Evidentemente, eso hay que mirarlo así. Pero bueno, yo sabes que me quedo siempre con lo positivo. Lo veo más peligroso para la visión, a lo mejor. Los ojos a lo mejor se te resienten un poquito, ¿no? Con esto. O al revés, o a lo mejor lo que te hace es corregirte directamente las enfermedades que puedas tener en los ojos. Ten en cuenta que es una lente que tienes por delante, una pantalla que tienes por delante, que también puede a lo mejor alterarse. Pues si tienes hipermetropía, pues que es como una gafa convencional. Esto podría ser un uso médico que yo lo veo claro, ¿no? El tener unas capacidades, digamos, de cambiar la óptica de cada una de las gafas y mejorar tanto algunas disfunciones visuales como pueden ser la miopía o el astigmatismo, o la hipermetropía, que podría ser. Pero sí, si utilizamos las gafas muy continuadamente, sobre todo en estas primeras iteraciones, puede ser que los ojos sufran, no sería descartable. Mientras vosotros habláis, yo estoy viendo la página web de la marca esta que ha dicho Sergio que no voy a hacer publicidad porque no nos pagan, y viendo a ver, Espi, qué modelo me compro para el próximo viaje de Yes We Cast, llevarlo ahí. Pediré a nuestra agencia de viajes que nos den asientos separados, por favor. Infórmame de esto. Ya, bueno. Por cierto, me he mandado una foto de Mark Zuckerberg con las gafas. Y este señor así no se comía el bocadillo en mi colegio en el recreo, ¿eh? Ya te lo digo. Parece que es el que se lleva las collejas en una clase. O sea, no duraba ni un minuto en el recreo, así. Para terminar este programa, Sergio, me estoy acordando de un oyente, un amigo, que me perdone porque no recuerdo el nombre, que dejaba un comentario hace poco sobre temporadas pasadas que estaba escuchando y decía, es muy interesante todo lo que cuentan, pero ¿te acuerdas cuando te preguntaba para cuándo iban a llegar las novedades que comentábamos en Mindfax? No dan ni una con las fechas que comentan. Entonces, deberíamos hacer, lo primero, un timeline de las fechas que dijimos en su momento, que ya hace 5 o 6 años de algunas de ellas, a ver si se han cumplido. Y la segunda, Sergio, ¿tú para cuándo crees que esta tecnología puede estar en nuestras vidas de manera cotidiana? A ver, ya sabes que yo estoy en la línea temporal de Elon Musk, ¿no? Sí. Donde todo pasa mucho antes de lo que realmente luego pasa. Entonces, soy optimista en los timings.
El propio Mark Zuckerberg ha dicho que esto va a ser una realidad en 2027, este tipo de dispositivos. Son 3 años, a 3 años vista, ¿vale? Y no será probablemente este prototipo que estamos viendo, sino que será algo más refinado, porque en 3 años da tiempo a que aquello avance bastante. Entonces yo estoy seguro de que lo van a refinar y va a ser algo mucho más llevadero y no tanto, pues eso, de gafotas como es ahora. Pero yo diría que 2027, o sea, vamos a ver dispositivos durante 2025 y 2026 y algo ya tan potente como esto, que realmente si podéis echar un vistazo a las demos que están en YouTube, o sea, cualquiera puede entrar y buscar MetaOrion y ver las demos donde juegan al Pong virtual entre dos, hay videollamadas, están viendo pues su correo y a la vez están navegando por internet, o sea, se ve bastante bien cómo funciona. En 2027 esto seguro que será una realidad. Y bueno, pues vamos a ir dándonos ese tiempo, ese timeline, para ver si acertamos o no acertamos en el momento. De momento, por ejemplo, yo sí que hemos acertado en cuanto a la IA generativa, que dijimos cuándo iba a estar operativa y casi nos está atropellando. Va mucho más rápido de lo que decíamos nosotros. O sea que en algunas fallamos y en otras no. Espi, tienes 3 años para salir de la civilización. El mundo que viene. Me sobran 2 y medio. Pues nada. O sea, mira, Hasta es que aquí. entre esto y los roboces de Elon Musk, ¿Sí? es que no vamos a durar ni un asalto, tío. Es que lo veo clarísimo. Es que vamos a regar los campos con Gatorade. Esto es cuestión de nada, de pasado mañana. Idiocracia. Para una película que puedo recomendar, la recomiendo vivamente. Hacia ese futuro caminamos. Ay, Dios. Pues ya ves, Jesús, que vamos a tener los espejos mágicos, las bolas de cristal y todos los dispositivos adivinatorios que queramos ahí, a pocos milímetros de nuestros ojos. Bueno, que se lo pregunten a los japoneses. ¿Os acordáis en la ceremonia de Naruhito en el 2019 cuando le convierten en emperador? Hay 3 objetos sagrados, esto lo conoce muy bien Sergio, ¿no? Los 3 tesoros imperiales sagrados, que no se muestran, pero que supuestamente los tienen allí muy bien guardados. Uno es la espada, el otro es una especie de joya o de gema, y el otro es un espejo mágico. Nunca han revelado en qué consiste, pero forma parte del ajuar más sagrado y más, iba a decir intangible, porque no hay forma de cogerlo, que tienen los emperadores japoneses. Y estamos hablando de unos cuantos siglos. ¿Quién te dice a ti que cuando eso se desvele, cuando se abra, a lo mejor ese espejo mágico es estas gafas Orión? Y sea como sea lo que se desvele, a Alberto Espinosa le pillará con una recortada en la mano. Correcto. Apuntando por lo menos a cualquiera que se acerque con un cacharro de estos en mi en la cara. mecedora, en el Porsche. ¿Verdad? Y sin admitir bromas. No, a mí no me torees. Esto sí que es real. Realidad aumentada la que te voy a dar. Esta bala no es virtual. Y lo que no es virtual, Sergio Cordero, es la ayuda que tratamos de brindar desde Mindfax cada trimestre con los ingresos que conseguimos gracias a las escuchas de los oyentes. Pues claro que sí, es la esencia de nuestro ser, es nuestra realidad más aumentada, el hacer el bien, todo lo que podamos, gracias a las escuchas de los oyentes, y estamos rizando el rizo, y en esta parte de la temporada vamos a desdoblar nuestra ayuda y a duplicar el esfuerzo para ayudar por una parte a los niños que normalmente se les olvidan los Reyes Magos y Santa Claus que están por allí, y por otra parte donando lo que podamos a la asociación Clifstra de España, que está estudiando contra esas enfermedades raras que, bueno, pues sufre mucha gente y que necesitamos también apoyar. Pues Mindfactors, gracias por acompañarnos en este inicio real. De verdad, este es el bueno, lo prometemos, no hay más vaciles, de la 6ª temporada de Mindfax. Saludos de Fran y Zuzquiza, dejadnos vuestros mensajes, vuestros comentarios en vuestra plataforma de podcast favorita, decidnos qué os ha parecido este programa y dentro de 7 días volvemos con una nueva edición. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Por última vez, estoy seguro de que lo que está matando a las plantas es esa bebida de Browndo. Pero Browndo tiene lo que quieren las plantas, tiene electrolitos. Un momento. Lo que dices es que quieres que le echemos agua a las cosechas. Sí. ¿Agua? ¿Como la del váter? Bueno, no hace falta que salga del váter, pero sí, de eso se trata.
Pero Braundo tiene lo que quieren las plantas. Tiene electrolitos. Mirad, las plantas no están creciendo y estoy casi seguro de que el Braundo no funciona. No soy un botánico, pero sé que si les echas agua a las plantas, crecen. Pues yo nunca he visto que crezcan plantas de un váter. Muy bueno. ¿Seguro que no eres tú el más listo del mundo? Sí, ya te digo. Mirad, vosotros queréis resolver el problema y yo quiero mi indulto, así que ¿por qué no lo probamos, vale? Sin pensar en lo que quieren las plantas. Brando tiene lo que quieren las plantas. Maldita sea. Sí, tiene electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Acaso lo sabéis? Es lo que usan para hacer el Braundo. Ya, pero ¿por qué los usan para hacer el Braundo? Porque el Braundo tiene electrolitos.